efectivamente echan para atrás una reclamación de honorarios porque no existe un presupuesto y porque no se acomoda a la Carta del Ciudadano, de Derecho del Ciudadano ante la Justicia. El ciudadano tiene derecho a ser informado por su abogado y por su procurador con carácter previo al ejercicio de cualquier pretensión ante un órgano judicial sobre las consecuencias de ser condenado al pago de las costas del proceso y sobre su cuantía estimada. Luego ya también tendríamos que haber informado a nuestro cliente de esa posible eventualidad, caso improbable, que solemos decir, ¿no? Y los respectivos colegios elaborarán un estudio de previsiones sobre la cuantía media aproximada de las costas de cada proceso, dependiendo tanto del tipo de procedimiento como de su complejidad, que será actualizada periódicamente. Luego, si no hemos hecho nada y parece que nos viene impuesto ahora con la ley Omnibus, es porque hemos tenido esto en el cajón. Y es porque hemos intentado nadar y guardar la ropa. Y todo esto de que se dice de aproximadamente, cuantía media aproximada, pues no, señor. Si es que se podría calcular al céntimo lo que puede valer. Y no nos vale decir, no, es que hay muchas, puede haber muchas vicisitudes en el procedimiento, tú no piensas que puede haber una declinatoria, no piensas que no sé qué, y entonces no te puedes atar a un precio cerrado. ¿Cómo que no? Tú tienes que hacer un cálculo, o tu colegio, si te quieres acoger al colegio, mamá colegio, cuando queremos es mamá colegio, cuando queremos no es mamá colegio, hágame usted unas normas donde efectivamente me calcule más o menos el precio medio de un procedimiento normalito, a lo mejor tú piensas que va a ser un procedimiento raro y te encuentras con que no te contestan, rebeldía, tal, o se allana y te quedas con los palos del sombrajo en ese procedimiento que considerabas que iba a ser bastante complicado. Entonces tú puedes calcular casi al céntimo y te puedes salvaguardar con el tema de que cualquier otra actuación no prevista y no sé qué, pues será objeto de presupuesto aparte o de negociación de honorarios independientes o lo que tú quieras. O si no dices eso, pues y te has pillado los dedos, bueno, pues más vale pillarse los dedos en uno, pero a lo mejor en 9 estás ganando, pues porque te ha salido la cosa más fácil de lo que pensabas. Bueno, pues todo esto que nosotros efectivamente, los que llevamos tiempo, lo hemos dado como por hecho y como nos venía, las normas eran obligatorias y efectivamente han cambiado las tornas. Antes, si cobrabas por debajo de lo que marcaban las normas, estabas teóricamente haciendo competencia desleal y que si podía ser sancionado por la Comisión de Deontología, y ahora ya no. Bueno, pues todo eso que nosotros como soldados desconocidos de la jurisprudencia hemos ido metiendo en los tribunales, ha calado. Por ejemplo, resoluciones en las que dice, no, si no hace falta que haya un contrato para saber que efectivamente hay una relación, además no es un contrato formal que haya que formalizar por escrito, pero según el Tribunal Supremo, es que es normal que el hecho de presentar una minuta supone que hay un contrato de arrendamiento, porque si no, ¿por qué se va a presentar una minuta? Porque es que usualmente no se instrumenta por escrito. La relación abogado-cliente es usual que no se documente por escrito. Bien, pues eso lo tenían muy asumido en el Supremo y no sé ahora con el tema de las leyes estas si seguirán manteniendo esa postura. Igual que el tema de la indeterminación del precio. ¿Por qué tendré que poner algo aproximado? Porque eso de la indeterminación, pues también nos dice el Supremo que es una característica frecuente y normal que el contrato que une al abogado con su cliente, lo que debe ponerse en relación, o sea, que no se determine esa cuantía, porque eso debe ponerse en relación con la necesidad de su adaptación al no siempre previsible desarrollo de las circunstancias concurrentes. O sea, batiburrillo de que sí, efectivamente, yo no pensaba que me iban a excepcionar falta de legitimación pasiva y litisconsorcio pasivo necesario y encima inadecuación de procedimiento y no sé cuántas cosas más. Pues, hombre, en condiciones normales puedes prever cualquier cosa, pero
todo lo que me estás diciendo a lo mejor tampoco te ha supuesto un esfuerzo supremo como para tener que añadir más en el presupuesto o cobrar más, no lo sé, pero efectivamente eso es lo que hay. Esa es la postura de los tribunales, porque se la hemos ido metiendo, inculcando nosotros, pero que entiendo que efectivamente, por lo menos desde el 2002, con el tema de la carta, algo habría que hacer. Pero bien, no hay que llegar todavía a la ley ómnibus famosa, sino simplemente con esa transposición de la directiva, con la ley 17 de 2009, que es la de libre acceso de las actividades de servicios y su ejercicio, pues yo creo que pocos de los que estamos aquí nos salvaríamos de una denuncia de un cliente. ¿Por qué? Porque en el artículo 22 hay unas obligaciones de información de los prestadores de servicios, que somos nosotros, y que efectivamente, con independencia de lo que diga y que estemos sujetos a la legislación de protección de los consumidores y usuarios, los prestadores de servicio, con la debida antelación, pondrán a disposición de los destinatarios, del cliente, toda la información exigida en el presente artículo, de forma clara e inequívoca, antes de la celebración del contrato o, en su caso, antes de la prestación de servicio. Y por lo que atañe a lo que estamos hablando aquí, en el apartado G te dice el precio completo del servicio, incluidos los impuestos, cuando el prestador fije previamente un precio para un determinado tipo de servicio. Es decir, que cuando tú, abogado, tienes tu tarifa, te remites a la del colegio o lo que quieras, pero eres tú el que le vas a decir al cliente, esto te cuesta 20, se lo tienes que haber informado con carácter previo a la celebración del servicio, con antelación y en cualquier caso, antes de que empieces a llevarle el servicio que te quiera encargar, le tienes que haber dicho haber dado esta información. Pero es que dice en el punto tercero, y a petición del destinatario, o sea, esa es obligatoria, se la tienes que dar si eres tú el que estás fijando eso. Pero a petición del destinatario, te tienes que dar esa información cuando el precio no lo fije previamente el prestador, el precio de servicio, o si no se puede indicar el método para calcularlo, o un presupuesto suficientemente detallado. Es decir, que, como decía el del chiste, tú lo que quieres es que me pille el toro. Pues tú tienes que informarle a tu cliente de lo que le va a costar el servicio. Si se lo tienes en plan cerrado, si es un precio cerrado, se lo tendrás que decir antes de empezar el servicio. Y obligatoriamente, te lo pida o no te lo pida. Y si no se lo das en plan cerrado, sino que vas en plan circunstancial y tal, evidentemente se lo tendrás que dar si te lo pide. Pero es lógico, que somos profesionales y mayorcitos, que efectivamente no tengas que esperar a que te lo pida. Pero si somos así y esperamos a que nos lo pida, que sepamos que tiene efectivamente esa obligación. O sea, tenemos esa obligación y él tiene ese derecho a que se lo demos. Y el incumplimiento de esto, que además tiene un mes, nos dan un mes para que contestemos a todas las cuestiones que nos digan, pues evidentemente eso se sanciona. Con lo cual, yo os aconsejo que perdamos un poco de tiempo en nuestro despacho para hacer esas hojas de encargo, esa información previa y tal, y nos evitemos algún que otro problema. Bien, pues a raíz de ahí viene la famosa ley ómnibus. Y la famosa ley ómnibus, en lo que atañe a colegios profesionales y dentro de lo que atañe a la ley de colegios profesionales, todavía en vez de sacar una ley de colegios profesionales nos seguimos manteniendo con aquella, pues dentro de esa ley de colegios profesionales vamos a ver en qué atañe al tema de honorarios. Bueno, pues de entrada lo que hace es que se queda sin contenido la letra ñ del artículo 5. ¿Y cuál era la letra ñ del artículo 5? Pues que se le facultaba, una de las funciones que tenía el colegio profesional era establecer baremos de honorarios que tendrán carácter de meramente orientador. Esto fue con la última reforma de la ley de libre recepción de los servicios, que se dijo que tenían que ser orientadores, pero teníamos o seguía teniendo el colegio esa función. Claro, esa función que se da
de bruces con lo que hemos leído antes en la Carta de Derechos de Ciudadanos, que dice, los colegios, los respectivos colegios, pues tienen que elaborar un estudio de previsiones, del coste medio, del procedimiento y tal. Bueno, pues en principio se da un poco de bruces con esa historia, pero como aquí, en el tema de la ley de competencia, pues es que, no sé, parecen dioses, y lo que dicen va a misa, y hay que tener un cuidado impresionante, porque después de las multas que te ponen, pues te puedes quedar un poco tiritando, sobre todo si es a un colegio normalito, o al consejo, como le pusieron la multa por el tema del pacto de la cuota litis, que después se la quitó el Supremo, o por la multa de la publicidad, que también después se la quitó el Supremo, pero bueno, son multas que tampoco es moco de pago. Bien, suprimido efectivamente en la letra ñ, ya no se puede, el colegio no puede o no tiene la función de publicar esos baremos, aunque sea con carácter orientador, pero por si quedaba alguna duda, pues en el artículo 14 te dice expresamente, y la rúbrica es prohibición de recomendaciones sobre honorarios. Los colegios profesionales y sus organizaciones colegiales no podrán establecer baremos orientativos ni cualquier otra orientación, recomendación, directriz, norma o regla sobre honorarios profesionales, salvo lo establecido en la disposición adicional cuarta. Es decir, que el colegio no puede hacer esas recomendaciones, no puede decirnos que los baremos son de esta manera o son de otra manera, que tienes que... Con lo cual, todavía más en lo que estábamos hablando del principio, libertad total y absoluta para que tú pactes con tu cliente los honorarios que consideres oportunos y que tu cliente acepte. No tienes que someterte a ninguna directriz y a ninguna historia. Yo sé que a la mayoría de lo que, cuando hemos empezado a ejercer, el tema de los honorarios profesionales, o el librito, como siempre se dice, dame el librito, porque además siempre son unos libritos, dame el librito. Nos ha venido muy bien, pues porque alguien ha hecho el trabajo que teníamos que haber hecho nosotros, y decir que un procedimiento vale tanto, y entonces yo ya no me preocupo si efectivamente me cubre o no me cubre el coste del servicio. Pero me viene bien, y como encima, normalmente si lo miras así por encima, tal, suelen ser precios más bien tirando altos que bajos, pues encantado. Y si encima ejercías cuando ese librito de honorario era obligatorio, porque si no te podían sancionar, pues más todavía. Entonces, evidentemente, claro que nos viene muy bien que haya unos baremos, porque, y además si son orientadores, pues mejor, porque ya me viene bien o no me viene bien, si lo aplico o no lo aplico, pero de momento tengo allá una referencia. Bueno, pues ahora ni siquiera esa referencia la debe hacer el colegio. Claro, si esto era así, pues evidentemente se echaban por tierra pues todo lo que hemos visto de la Carta de Derechos, la ley de enjuiciamiento, cuando dice que si hay impugnación por excesivos hay que trasladar al colegio para que informe. Entonces, claro, ahí hay unas situaciones que habría que salvarla de alguna manera. Bien, ¿cómo se salva? Añadiendo esa disposición adicional cuarta. Y esa disposición adicional cuarta se rubrica valoración de los colegios para la tasación de costas. Los colegios podrán elaborar criterios orientativos a los exclusivos efectos de la tasación de costas y de la jura de cuentas de los abogados. Aquí el legislador se deja llevar por la nomenclatura usual y sigue con el tema de la jura de cuentas, cuando desde la ley de enjuiciamiento civil no existe jura de cuentas, existe honorarios del abogado, pero bueno, todo el mundo los entiende y entonces, bueno, el legislador dice aquí jura de cuentas. Yo no sé si alguien podrá impugnar en su día que eso no existe y que lógicamente no le pueden aplicar esos criterios, pero la ley lo dice así de claro. Tasación de costas y jura de cuentas. Dichos criterios serán igualmente válidos para el cálculo de los honorarios y derechos que corresponden a los efectos de la tasación de costas en asistencia jurídica gratuita. Aquí se le ve ya el plumero como siempre, en tema de justicia gratuita, al legislador. Justicia gratuita, acometan los colegios, paguen todos los colegiados, hagan de ONG, porque yo no puedo, pero usted haga de ONG. A cambio, mire usted, yo a cambio le voy a permitir que si hay condena en costas, bueno, el artículo 36 famoso, el reintegro del desembolso,
Si se dan los requisitos del artículo 36 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, el abogado podrá minutar de acuerdo con sus normas de colegio. Entonces ya no son los 100 o 200 euros que es del procedimiento, sino que si el procedimiento, según las normas, vale 1.800, pues va a cobrar 1.800. Entonces, mire, vamos a hacer aquí un ten con ten. Usted colabora como ONG al coste del servicio. Yo le doy este tema de que si se condena en costas, pues evidentemente el abogado no se va a ver perjudicado, y por eso también va a existir ese baremo para que efectivamente, si hay que cobrar, si el abogado que ha sido asignado por el turno de oficio justicia gratuita tiene derecho a cobrar, que cobre de acuerdo con esos baremos. Y entonces ya tenemos todo el actual panorama de cómo se regula los honorarios profesionales. Libertad absoluta, obligación en relación abogado-cliente, y ojo, no tan absoluta, porque si hay jura de cuentas, que es la reclamación de honorario a tu propio cliente, el colegio tiene algo que decir. Luego, mientras no haya una impugnación en un procedimiento de jura de cuentas de tu minuta, habrá libertad absoluta. Pero como haya efectivamente una impugnación por excesiva, el colegio tendrá algo que decir. Tendrá algo que decir. Con lo cual, cuando tú tienes que hacer una hoja de encargo con un cliente para un procedimiento judicial, que quiere decir que si no te paga vas a tener la posibilidad de utilizar el procedimiento privilegiado en reclamación de honorario del artículo 35, la jura de cuentas, tendrás que prever que si los honorarios que le estás minutando no se ajustan para nada a las normas del colegio, tendrás que hacer la salvedad esa. Tendrás que decir, los honorarios por estos servicios profesionales ascienden a 1.500 euros, con independencia de que las normas orientadoras o los criterios orientadores del Colegio de Abogados de Almería dijeran otra cosa, a la alza o a la baja, nos da igual, dijeran otra cosa. Nos sometemos expresamente a esto. Lo otro no. Igual que también puedes coger y decir, si queremos hacer un servicio al colegio en vez de un flaco favor, para que no se metan los de competencia, ¿no? Ya decíamos nosotros que esto iba a dar pie a que se siguiera utilizando esos criterios orientadores como criterios prácticamente obligatorios, porque lo utilizan todos los abogados, es una concertación de precios y no sé qué, no sé cuánto. Pues lo que puedes hacer, en vez de decir que te remites al criterio 28 o al baremo 28, pues no tardas nada en transcribirlo. Y no estás diciendo que sea el criterio 28, simplemente dice, por la tramitación de este procedimiento, los honorarios a percibir serán X. Y le has transcrito prácticamente todo lo que dice el criterio, pero no te estás remitiendo a él. Evidentemente nadie te impide que te remitas y que digas que efectivamente los honorarios se van a fijar de acuerdo con los criterios de honorarios o con los baremos del Colegio de Abogados de Almería, ¿vale? Pero le estamos dando, como yo digo, pie y pistas al Tribunal de Defensa de la Competencia para que diga que efectivamente lo que ellos temían se está produciendo, una concertación de precios, porque todos los abogados ya saben que si se fijan aquí, si van aquí, si van de aquí. Bueno, pues no le hagamos el juego a la competencia y hagamos un poco de esfuerzo a la hora de transcribir los honorarios.